actos, a mí particularmente, yo creo que hablo por todos en la fundación, es de los que más me gustan, que es en el que uno de nuestros alumnos de nuestros talleres pues presenta algún libro. Es un poco narcisista la razón por la que me gustan este tipo de actos, y es que evidentemente el talento es suyo, el talento lo ponen ellos, pero creo que algo mérito de los talleres y de nuestros profesores también tendremos en contribuir en que se publiquen estos libros maravillosos. En el caso concreto de hoy tenemos a Jacinto Águeda, que entre pitos y flautas lleva 5 años con nosotros, primero con Ramón, hoy la acompaña su profesora actual, Ana Martín Puigvelar. Jacinto Águeda es de Valdebarnés, un pueblecito de Segovia, aunque actualmente reside en Madrid. Se desempeña como profesor de historia de secundaria. Es en los últimos años, dice él mismo, en el que ha decidido cultivar la poesía en diversos talleres, entre los que más importantes son los nuestros, obviamente. Y Desasosiego es este primer libro publicado en el Sastre de Apollinaire, que aunque sea un primer libro, como dice Ana Martín Puigvelar, con mucha razón en su prólogo, es ya un libro de madurez. Un libro sereno, pensado y de mucha calidad, y es un placer tenerlo, presentándolo hoy con nosotros. Jacinto, Ana, que es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Bueno, es sin duda para mí un honor y una satisfacción presentar a Jacinto y presentar este libro. Y yo debería estar aquí solo para decir, aquí Jacinto y unos amigos, porque si no esto de ponerse pedante es terrible, pero bueno, tengo que hacer algo más. En cualquier caso, el libro se defiende por sí mismo y es Jacinto el que tiene que mostrarlo, pero bueno. Ya ha dicho Pablo bastantes cosas y me gustaría aportar alguna más sobre todo de la persona, Jacinto. Y es que de él, no hay mucha gente de la que se le puede decir esto, pero de él se puede decir que es una buena persona. Y esto me parece fundamental. Es profesor de secundaria, de historia, pero otra de las cosas que hacen que sea buena persona es que durante ya los últimos años da clases a PEMAR. No sé si más o menos sabéis lo que es esto, que es, me lo he apuntado para que no se me olvide, Programa de Mejora del Aprendizaje y Aprendimiento. Es decir, un programa para esos chavales que no tienen posibilidades. Y eso ya dice mucho de que le elija hacer esto. Le da la opción también de dar clase en el ámbito de sociolingüística, poder dar clase de lengua y literatura. Y esto también aprende a jugar con el lenguaje. Bueno, y como ha dicho también alumno de talleres aquí, fuera de aquí, Lourdes Luna, Master Ramón, con una servidora, ya lleva 2 años, y esto también me ayuda a decir que es un excelente compañero, lo he apuntado para que no se me olvide ninguna palabra, amable, animoso, concienzudo, y lo pueden decir sus compañeros, vamos, perfectamente. Resumen, una buena persona. Bueno, dicen los cantantes líricos que más allá de toda técnica y todo aprendizaje, la interpretación, el sentimiento en la interpretación y que la voz suene mucho más bonita, es cuando se canta en la lengua materna. Lengua materna. Esto es un melón que podríamos abrir, pero vamos a dejarlo solo ahí. Lengua materna o el idioma de los juegos, del aprendizaje, el idioma de la felicidad y los traumas. El idioma, sin duda, de la infancia o el paraíso. Allí donde se generan los referentes que serán para siempre, donde los colores alcanzan su significado y donde voces particulares delimitan significantes a sentimientos nuevos todavía. Recuperar la lengua materna podría suponer recuperar sonidos de un tiempo remoto para recuperarte y componerte. Desasosiego, el libro que hoy se presenta, es una obra escrita en plena madurez, tras cualquier avatar de la vida, de los que te parten en dos o te multiplican por 100 los cristales de la sangre. Desasosiego es el intento por recomponer la realidad a través del lenguaje.
volver a la casilla de salida. A veces parece la única solución. Y no desandar el camino, ni volver a caminar por las mismas estancias, no. Volver al comienzo para encontrar la verdad. La verdad sería entonces la lengua materna, o estaría en ella, los referentes. Todo este rollo debería servir para decir que desasosiego, entre muchas otras cosas, es una indagación en el idioma perdido, el idioma de las cosas que ya no están, el idioma de la España que se vacía, el alma que se vacía, la lengua que se vacía. Como dijo David Solá, siglo XX, que estás en los cielos. Todo aquello que vivimos hace 50 años y de lo que no queda ni rastro. Esa indagación en lo perdido, en el idioma, en las marcas, en un diccionario privado, llevan al poeta a recuperar términos que o ya en desuso o particulares de una zona concreta hacen, en especial de los títulos de los poemas, territorio de extrañamiento. Esta es la principal razón de que el poemario vaya acompañado de un glosario en el que se desvelan los misterios. Y curiosamente hace poco se presentó aquí en la obra de Pepe Jesús Sánchez Marín llevado al modo que también coincidía en eso. O sea, algo está pasando con la lengua. Desasosiego, dice la RAE, que es falta de sosiego. Sosiego que es quietud, tranquilidad, serenidad. La propia fonética de la palabra genera intranquilidad, desasosiego. Como si su raíz tirase de las tripas o de un rumor en la garganta. Y es esta una de las premisas en la poesía de Jacinto, generar por los sonidos atmósferas, climas. Sus poemas, más allá de contar, componen un paisaje anímico. Versos donde predomina la sequedad, el despojo, cierta nota oscura al fondo, como en aquellas pinturas del tenebrismo donde el negro es una pura herramienta para mostrar la erupción de la luz. Palabras que tejen una red pegajosa e invisible, como esas telas de arañas que te atrapan cuando caminas zonas poco transitadas del bosque. Y ya me he puesto muy pedante. Entonces, Jacinto, el libro está dividido en 3 partes y me gustaría que explicases tú por qué has elegido esas 3 partes. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, pues bueno, agradecer vuestra presencia. La verdad que es emocionante veros. Quiero también, no me puedo olvidar de agradecer a la Fundación José Hierro la posibilidad que me haya dado la posibilidad de hacer la presentación aquí. Me hace especial ilusión hacer esta presentación aquí, porque sinceramente es una institución, y no miento nada, lo puedo asegurar, es una institución a la que quiero mucho, porque además creo que tiene mucho valor, sinceramente. O sea, son de esas instituciones que yo creo que trabajan a pie de obra, habiendo gente de gran calidad y de una formación inmensa, gente que conoce el mundo de la poesía, pues vamos, y que son poetas inmensos, desde la directora Julieta hasta los profesores, Ana, Esther Romón, etc. Sinceramente me parece que es una institución inmensa, que hace una labor que si no existiera habría que inventarla, habría que crearla. O sea, creo que hace una labor grandiosa. A alguna persona le he comentado, si esta institución estuviera en Madrid Centro en vez de Getafe, pues estaría a tope, llenado aquí todo. No sé, pero me parece muy bien también que esté en Getafe, sinceramente, porque no todo tiene que estar centralizado. Me gusta mucho cómo trabaja, y perdonad que me extienda en esto, cómo trabaja esta institución, humildemente como trabajan los sabios. Y bueno, pues de verdad que mi agradecimiento y mi valoración. He aprendido cantidad de cosas aquí y me siento como en mi casa. Y hay unos profesores y unas profesoras inmensos y de gran categoría. Y bueno, repito, dar las gracias a vosotros, unas gracias de verdad. Sinceramente, estos actos son, sobre todo, claro, yo no tengo experiencia, entonces, pues bueno, no sé si llevará mucho tiempo, usted no sé si diría eso, ¿no? Pero me emociona especialmente, porque es una demostración de cariño vuestro, entiendo. Y bueno, no sé, es un lujo, sinceramente. La pregunta que tú hacías, vamos a ver, yo me lo he dividido en 3 partes. Es un poemario que se inició con un conjunto de poemas fabricados
pues desde hace ya tiempo, o sea, bueno, algunos relativamente no tanto, pero podemos decir que la vida de este libro podría concretarse en 5 años entre unas cosas y otras. Hay poemas que a lo mejor tienen 5 años o 6. Cada uno de ellos tal vez nació pues de una manera muy independiente unos de otros, pero llegó un momento en que, bueno, me surgió las ganas de hacer un poemario, que yo creo que le ocurre a todo el mundo cuando empieza en el mundo de la poesía, cuando se va metiendo en el mundo de la poesía. Y en ese sentido soy un novato, o sea, he escrito siempre, pero realmente me he puesto un poco en serio desde hace un tiempo. Entonces te entran ganas de hacer un poemario, entonces me puse a ello y entonces busqué una cierta homogeneidad, digamos, que tuviera un cierto hilo conductor. Entonces, bueno, me vino lo de tesis, antítesis y síntesis. Primero porque soy un poco rojerillas, con todos los respetos a cualquier ideología. A mí no me gusta buscar mi ideología, soy una persona de izquierda, pero no lo digo por pose ni nada de eso, sino porque creo que es bueno que la gente sepa desde qué punto de vista ve la realidad, siempre que además sea respetuoso, y yo intento ser respetuoso con cualquier ideología, cualquier visión de la vida y de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un cierto guiño, pues bueno, al marxismo, a Hegel, pero vamos, yo no me he puesto ahí importante en plan filosófico, ¿no? Me pareció interesante porque, bueno, yo partía del desasosiego. Este poemario surge un poco en un periodo mío de desasosiego. Y bueno, está claro, el desasosiego es una parte de la vida y como tal, pues vivimos con él, ¿no? Y no siempre viene solo, se junta con el sosiego y con la alegría. O sea, no es un desasosiego terminal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, dado que hay desasosiego, pero también hay lo contrario y convive. O sea, hay una tesis que es el desasosiego, pero se compensa, vamos a decirlo así, con el sosiego o con cosas no tan de hundirse. Al final, ¿qué queda? Porque las dos son caras de la misma moneda de alguna manera. Queda la síntesis, donde pues, existen todos los colores, los buenos, los malos, que te gustan más y los que te gustan menos. En última instancia, no descubro nada, es un cierto juego de decir, bueno, la vida es así. O sea, la vida es huevos y membrillo, cosas bonitas y feas. Y bueno, un poco fue así, no sé, me pareció interesante jugar con esa especie de trío, tesis, antítesis, síntesis. No sé si he respondido. Sí. No lo habéis entendido, ¿no? Respondido. La recuperación de esa lengua materna, ¿con qué intención era? ¿Era la intención de...? Porque es verdad que hay personas a las que le puede resultar, lo hemos hablado muchas veces, pedante, el utilizar un lenguaje perdido o... Vamos a ver, yo creo que escribir poesía es buscar, es una búsqueda. Sobre todo la gente que estamos empezando. Buscas. Entonces, llegó un momento determinado en el que bueno, yo de siempre me ha traído el vocabulario que yo he mamado en mi infancia, vamos a decirlo así. Yo soy de una zona rural, como han dicho, muy pequeño pueblecito de Segovia, pobre, cerealista. Mis padres son de origen humilde, han sido labradores. Incluso he tenido a veces, hace ya muchos años, he hecho mis libretitas apuntando estas palabras antiguas, ¿no? A veces en casa discutíamos con que palabras que decía mi madre, pues como que no existían, y ibas al diccionario y no existían. Entonces, bueno, me parece, entonces de pronto me vinieron como varias cosas de golpe, ya tenía el poemario prácticamente terminado. Pero dije, creo que le puedo añadir un detalle aquí interesante. Estas palabras, y decidí meterlas sobre todo en los títulos, aunque a veces vienen también en partes del poema. Realmente no hablo no es que estrictamente hable del mundo rural, pero creo que hay un tono de
Entonces pensé que estas palabras, muchas de ellas, tal vez porque ya no estamos acostumbrados a pronunciarlas, tienen una fuerza poética impresionante, y siempre digo tal vez las mismas. Bálabo, cámbara, moraga, incluso la palabra lumbre, son palabras que suenan poéticamente, en mi opinión, muy bien. Entonces pensé, oh, qué pena, pues, podrían ser aprovechables. Y bueno, pues entonces, por un lado eso, y por otro, esas ganas de retener esas palabras, de intentar contribuir a que no se pierdan del todo, entonces de guardarlas en un sitio. Qué mejor manera de guardarlas en un libro, ¿no? Que el libro en teoría va a estar ahí siempre, y en la Biblioteca Nacional por lo menos quedará a lo mejor un ejemplar, no lo sé. Entonces me pareció que era una manera también de guardar las palabras. Y bueno, de hacer una especie de semillero, que diría una almáciga, que diría María Sánchez, una poeta cordobesa que es veterinaria y que tiene un libro que se llama así, almáciga. Y yo no sabía que esa palabra quería decir semillero. Entonces ella hizo un semillero de palabras. Yo sin saberlo estaba haciendo un semillero de palabras también. Y hay más gente, como tú has dicho. Un poco es eso. O sea, no he pretendido ir de fácil. La idea, perdona un momentito, la idea de poner un glosario, tal vez lo debo de decir aquí ahora, porque está la persona que me lo sugirió, para no mirar continuamente el diccionario. Esta persona fue Ana, miembro de la Cantina, grupo poético con el que yo trabajo todas las semanas, y me parece una buena idea el hacer un glosario para facilitar el no tener que la gente esté buscando en el diccionario esas palabras. Pero vamos, no pretendí ir de... ¿Qué has encontrado en el lenguaje de sosiego? O sea, ¿si has encontrado en trabajar el lenguaje sosiego o no? O si te han supuesto el mundo de la poesía de esa sosiego. No, realmente yo creo que sí, me ha sido catártico. De hecho, yo hasta hace poco creo que decía que escribía por dos razones. Una, para sanar mi interior, sacando mi interior. No pretendo contar mi vida, porque mi vida, pues, en cierto modo, los que no me conozcan, les puede importar un pepino, ¿no? Pero sí que me ha resultado a mí sanador el sacar mi interior. Entonces, desde esa óptica me ha venido bien sacarlo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que también con mi evolución, con los talleres, pues tal vez me he ido, no deja de ser ese interior mío, esas palabras, ese mundo, pues un material de trabajo, vamos a decirlo así, poético, que diría mi amigo Ángel, poeta que también está aquí. Cualquier material es válido para escribir poesía, si realmente lo haces tuyo. Entonces yo en ese momento pude hacer mío mi desasosiego y me sirvió de catarsis y de saneamiento de mi interior. Pero creo que poco a poco voy descubriendo otros materiales y bueno, en ese sentido, sí. ¿Quieres leer un poco? Bueno, vale. Bueno, tengo aquí un índice de poemas que... Bueno, el primer poema que voy a leer, he elegido unos poemas diferentes a los de la otra presentación que se hizo en Madrid. Por si acaso alguno repite, pues tampoco para que no os aburráis. Mi intención no es que sea un acto aburrido y largo. No sé si sacar mis gafas, para decir que sacar mis gafas. Es el primero. Bueno, el primer poema, que es el primer poema del poemario, se titula Última tarde. Y dice así. Última tarde. Un enjambre de luces, días, noches ordenados sin cordura, láminas de hielo aparentemente fijas,
manos invisibles que unos zumbidos mudos amontonan, vivas gotas de gérmenes que se reproducen a la velocidad de la mirada, detrás, debajo, delante, saturado planeta, y te urge que fallezcan esas grietas del resquicio del horror, y te mueves sobre parvas diferentes, y te olvidas de los dioses en el corazón del mundo. ¿El otro? El otro se titula Frío de una albarca. Creo que todo el mundo sabe lo que es una albarca, un zapato de estos hecho de una manera muy manual que se hacía la gente. Y bueno, pues es muy simbólico del mundo rural, está claro. Cuando los ojos se abren al amanecer, sus entrañas se quedan solas y los tiempos se enturbian. Todo el silencio universal se apodera del paso lento, del largo. Bueno, al hilo de esto, habéis oído esos silencios que en el poema sí están muy claros. ¿Cuál es la importancia del silencio en la poesía, en tu poesía? Bueno, en general yo creo que el silencio no puede haber sonido sin el silencio, está claro, no invento nada. De una manera yo diría que no pretendida, sí, aparentemente, ¿no? Porque, bueno, las cosas te salen sin saber muy bien que las tienes ahí. Yo creo que el silencio para mí sí que es muy... me agarro mucho al silencio, sinceramente, y es desde la propia palabra hasta la sensación de silencio me atrae mucho y yo creo que la llevo mucho a la poesía, a mi poesía y en concreto a este poemario, ¿no? Y yo creo que es un elemento, hice una vez un curso con mis compañeros de la cantina sobre el silencio, me parece súper interesante. Es un mundo, yo diría que inabarcable, tiene tantos matices, muchos más de los que puedan parecer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he intentado sí, jugar con el silencio como elemento, entre otras cosas, que produce quietud. Bueno, también esto es una perogrullada, porque sinceramente la paz parece que la asociamos al silencio. Bueno, También a veces la paz es jaleo, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, el siguiente que quiero leer, todos estos son de la primera parte, tesis. Digamos, en teoría, pues sería la parte triste. Pero bueno, no es tan matemático, ¿eh? El siguiente se llama pila bautismal. Pila bautismal. Bucea en la niñez al encuentro de tesoros enterrados. Desea descifrar a qué pilares agarrarse para construir cúpulas. Pero es demasiado tarde para la luz. Bueno, si queréis vamos a pasar ya al de antítesis, que en teoría sería como más esperanzador, sobre todo, no digo más alegre, porque luego me dice Ana que no soy la alegría de la huerta. Bueno, es que yo tampoco. Es Alcoba de Margaritas. Bueno, el título es Alcoba de Margaritas. Un manto de susurros, desnudez, alfileres de saliva fresca, piel de paraíso. Un eterno impulso que dibujan las proclamas, ojos, oídos,
bocas, manos y resquemor inservibles, y un deseo que se adueña de las ruinas. Bueno, el siguiente, también de esta parte de Antítesis, Gloria de chaparros. Me imagino que mucha gente sabéis lo que son los chaparros, pero por si alguno no lo supiera, pues son matas de leña, vamos a decirlo así, cortadas de... En mi pueblo es que se dan las dos y se suelen decir de las dos, de robles o de encinas. Son, vamos, para llevarse del monte a la casa la leña, pues de alguna manera se trocea. Entonces, pues un trozo medianejo, vamos a decirlo así, no toda la encina ni todo el roble, pero un trozo medianejo se le llama chaparro. No muy alto, también se dice la persona chaparra cuando no es muy alta, ¿no? Bueno, pues sería eso. Gloria de los chaparros. Se apaga la siesta de la noche con tambores nuevos. Un acuario de juicios largos acaricia sonámbulas sombras de seda y se ilumina cuando pasan los siglos la víspera de ese instante. ¿Sigo? Bueno, el siguiente es baile de ulagas. Sabéis que las ulagas son, digamos, arbustos con muchos pinchos que, bueno, pues normalmente se utilizan para hacer leña o para quemarse. Pero vamos, no tienen, a mi pueblo por lo menos no se le da especial valor, vamos a decirlo así. Baile de ulagas. Se acopla una mirada a los confines. Se busca el rastro de la herida, de la cicatriz, debajo de esa calma de burbujas en reposo. Eso sí. Eso sí. Bueno, ya habríamos terminado la parte de antítesis. Empezamos así, la síntesis. El siguiente poema, su título es Angustia de un gallo. Ya ese título a mí me pegaría más en la desasosiego. ¿Cómo? Que Angustia de un gallo no suena desasosegante, pero bueno, Sí, lo que pasa es que le metí ahí porque en la síntesis entiendo que se dan las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, Angustia del gallo. Cantata de cuchillos afinados con sosiego de la lluvia. La música barroca tan hiriente en la senda de ese beso tan sangriento, en la senda de ese despertar. El título es Angustia, pero hay esperanza aquí. El siguiente se titula Desollar, que entiendo que todo el mundo sabe lo que quiere decir, es quitar la piel de un animal, por ejemplo, ¿no? De un conejo. Un acto un poco duro, pero bueno, en un pueblo es lo que se hace, en el sentido de si quieres comer, ¿no? O desollar un cordero. Desollar. Me apetece deciros una anécdota de este poema. Este poema empezó siendo un soneto, en un ejercicio que nos mandaron en un taller con Luis Luna, no sé si lo recordáis. Empezó siendo un soneto, pero jugando con el lenguaje y buscando acabó siendo esto. Desollar. Cuánto azar de hiel, arena
muchas veces se llevan a la noche el corazón, el aquí del horizonte, el dislate vivo de la neva, esta libre paradoja que es la espera. Os estáis dando cuenta de esos versos finales, ¿no? Que siempre acaban alentito, cerradito. Bueno, diría también que yo he pretendido en este poemario hacer un ritmo, vamos a decir, un poco quebrado, ¿no? Un poco antirritmo, un poco duro, precisamente con la intención de crear cierto desasosiego formal. No sé si lo consigo. Bueno, el siguiente poema es un poema que tengo mucho cariño. Es un poema dedicado a mi hija y se llama La mer frío. La mer frío, el abrazo de avellana que muerde, que inunda el mar sin espalda de los sueños, el abrazo de madera dormida, el que vuelve a la jornada de las dentaduras, la historia de una niña desencajada del reguero de los pastos, la historia de un padre sin el timón de la belleza. Bueno, y yo diría que, para no cansaros demasiado, pues me queda el último, que es el último del poemario también. El título es Imposible despedida. Una onda desaparece en huidas que invaden páramos, en las guardias de los hielos recios, esquilas atormentadas, una voz sin sosiego, un arcón de lluvias escondidas y seco futuro. Y esa loca repelea, esas tizas, esas trévedes, tantos escaños impavios abiertos al abandono, tantos tejados escondidos en la sombra, y una única eternidad que le hace, que le vigila, que le regala paredes encaprichadas con esqueletos del lagarto. Un pueblo con suelo de niebla, sumergido. Bueno, y ahora llega ese momento que es lo más jugoso. No, nadie se atreve a decir nada, pero hoy sí, seguro que sí. ¿Queréis preguntar algo, decir algo? Bien. Apunto, ¿qué poetas te han inspirado? ¿Has mirado a los poetas castellanos o cualquier otro poeta? No, creo que me he acercado al mundo de la poesía de una manera muy... sin un método claro y sin una tendencia, ¿no? Y creo que los poetas que me han atrapado, me han dicho algo, pues yo creo que me han sido sugeridos más bien por los profesores que he tenido, por las profesoras, por los maestros que he tenido, por Ramón, por Luis Luna, por Ana y algún otro, pero básicamente eso. Entonces, pues te puedo mencionar desde Clara Janés, que me fascina, a, no sé, un expresionista alemán que ahora casi ni me acuerdo del nombre, Gottfried Benn, que tiene unos poemas muy dramáticos y muy trágicos, pero que tiene un ritmo impresionante, o César Vallejo. En fin, creo que estoy en fase de conocer a los poetas, me queda mucho por conocer, sinceramente, pero no diría que tenía una influencia específica de nadie, ni castellano ni castellano, no sé, me gusta Dickinson también, o algún otro poeta inglés. No
pues me conocéis todos. Bueno, tú y luego él. No, yo decía, por preguntarle yo algo. ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? Es decir, ¿cómo te enfrentaste por primera vez? O sea, ¿cómo empezaste con la poesía? ¿Por qué la poesía? Bueno, vamos a ver, yo creo que empecé como empieza todo el mundo, o sea, haces poemas a gente que tienes al lado, a un amor, a alguien que tienes al lado. Y entonces, claro, es un poema, se lo haces a una persona que te conoce, por lo tanto, es muy diferente. Luego ya, cuando empiezas a meterte en talleres, te das cuenta que eso que se queda corto, no que no valga, ¿no? Pero tú no puedes, vamos a ver, si quieres que escribir puede ser también escribir para otra gente que no te conoce. Y eso, en cierto modo, transforma mucho lo que vas a escribir, ¿no? Pero está claro que te tiene que venir una chispa, una emoción, y a mí, como todo el mundo, entiendo que en algún momento determinado algo te pellizca. Y bueno, pero sí que es verdad que a mí los talleres me han cambiado mucho. Es lo que los entendidos de la poesía, creo que he superado la fase de lo que llaman poesía confesional, que yo no la denigro y tiene mucho sentido. O sea, que tú a tu amor le hagas un poema, confiesas tu amor de la manera más bella que puedas. Pero claro, también existen otras maneras de hacer poesía donde alguien que no te conoce va a recibir el poema. Eso cambia también la manera de hacer el poema, yo creo. Porque tal vez cuando tú haces una poesía confesional, y la puedes hacer muy bella, pero tal vez no te preocupa tanto determinadas cosas. Si haces un poema que, bueno, lo quieres crear ahí, si además, claro, te atrae crear con el lenguaje, que es una cosa que a mí me atrae mucho. Yo no quiero hacer simplemente decir cosas o suscitar sensaciones, me atrapa crear con el lenguaje. Me siento una persona creativa, me gusta la creatividad, creo que hay que ser creativo en la vida. Tal vez es lo que nos distingue de las máquinas y lo que nos va a salvar de la inteligencia artificial. No sé, dudo que la inteligencia artificial sea capaz de tener la creatividad humana, no lo sé. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si por ahí va un poco, ahí va la cosa. Me han sido muy útiles los talleres, está claro. Sin ellos no hubiera sido capaz de... Pero vamos, no reniego esos poemas que he podido hacer con 14 años o con 20 o con 30, a gente concreta. Creo que acabas de explicar muy bien lo que pasa. Yo pienso, o por lo menos yo siempre lo he pensado así, lo he sentido así, en el salto de los primeros poemas, que puede tardar, tirarse no toda la vida en eso, pero del mundo subjetivo, autorreferencial, al salto al otro, a la otra edad, al mundo, ¿no? Y yo creo que es el salto clave. Pero quería preguntarte por otra clase de salto que se da con el primer libro publicado. Y tiene que ver también con el libro como elemento físico, como materia. ¿No? Es decir, cuando uno pasa poemas al ordenador, ya hay un salto a otro tipo de realidad. El texto es otra cosa, se percibe todavía la intimidad de la creación como otra cosa, creo. Y cuando además se idea una estructura, ¿no? Como has contado que has hecho, creo que es lo que nos pasa a la mayor parte de la gente que escribimos, desde ilustres como Olvido García Valdés, que por aquí anda también muchas veces, que la estructura es posterior a una acumulación de materiales, ¿no? Desde ese momento hasta que está esto, y de repente esa cosa que uno sabe que esto está en una librería, aquí, en Zaragoza, en Murcia, y un perfecto desconocido lo va a comprar y lo va a leer. Y saber que eso sucede, yo creo que produce modificaciones en uno, ¿no? Quisiera saber qué sientes ante eso y si crees que eso puede modificar tu forma de sentir la poesía, la escritura. Me parece que es un paso muy grande, ¿no? Realmente es una pregunta muy interesante. Por cierto, escuchándote me he dado cuenta
que no he dicho nada de una persona que ha sido muy importante para que este libro se publique. Ha sido muy importantes mis maestros, que ya lo he repetido, Esther, Luis Luna, Ana. Ana ha sido fundamental para la publicación de este libro, pero también hay una persona que está aquí y que no he dicho nada, Agustín, El Sastre de Apolinar. Entonces, perdona y gracias por haber posibilitado esta publicación. Vamos a ver, yo creo que todavía no estoy siendo capaz de percibir, o sea, creo que todavía no he metabolizado todo esto, sinceramente. Lo intento llevar con serenidad y con tranquilidad. Creo además que hay que llevarlo así. O sea, con toda sinceridad, creo que un poeta, y esto creo que es lo... y yo no me siento poeta, para mí es una palabra que me resulta muy... demasiado importante. Se lo voy a decir a las salas aquí en febrero y me sentí totalmente identificado. No sé si algún poeta se atreve a autollamarse poeta, no lo sé, posiblemente algunos sí, yo no me atrevo. A lo que voy, que a ver cómo lo explico. Yo creo que una persona que escribe poesía, tal vez alguno me diría que no es así, pero yo creo que no debe ser un profesional de la poesía. En el sentido, no que no tenga herramientas, hay que tener muchas herramientas. Por eso son tan importantes los talleres y se puede aprender tanto. Porque como toda actividad humana, tiene muchas cosas que aprender y te viene muy bien saberlas. Hablo de no profesionalizarse en el sentido de dedicarte exclusivamente a la poesía. Yo creo que una persona que escribe poesía se nutre de la vida. Entonces, si tú te dedicas exclusivamente a escribir poesía y ya no tienes, o sea, resulta difícil, te centras demasiado en ese mundo, tal vez esa poesía se resentiría, yo creo, con toda sinceridad. Entonces lo oí decir una vez a Bosini, el poeta este argentino, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que vivir a tope y mezclarse con cantidad de actividades de la vida, tanto profesionales como vitales, X, porque eso te va a nutrir y te va a hacer tal. Entonces a mí me gustaría seguir así, seguir mi vida tranquila, y si soy capaz de escribir más poemarios, pues soy divino, maravilloso. No te preocupes porque solo los poetas extremadamente malos pueden vivir de la poesía, igual algunos youtubers. Entonces, en general los buenos poetas no conozco a ninguno que viva de la poesía. Quiero decir que hay un blindaje por la propia acomercialidad de lo poético en ese sentido, pero yo estoy totalmente... O sea, no digo tanto vivir, digo como que digas, venga, yo me voy a dedicar a la poesía solo. Imagínate que eres rico y tienes dinero para no trabajar. Creo que sería negativo para la poesía. Tal vez estoy diciendo una burrada, me estoy atreviendo a decir algo que pienso así y bueno, perdóname. Bueno, pero no has contestado, ¿cómo te sientes con esto? Me siento bien, realmente, de verdad, me siento bien. Lo que pasa es que yo soy una persona, y tal vez sea un error, que intento contenerme un poco. Porque creo que me puedo bajar mucho con mucha facilidad y subir mucho con mucha facilidad. Entonces lo estoy llevando con mucha alegría, con gran gozo, sobre todo cuando te llega una opinión de la gente a la que le has suscitado algo, ¿no? Eso me alegra, ¿no? Y el hecho de que, o sea, más que el libro en sí, me agrada que haya habido gente que ha valorado este trabajo, en el mejor sentido de la palabra trabajo, ¿no? Que Ana haya valorado este trabajo o que Agustina haya valorado este trabajo. Esto como fase inicial. Me imagino que a partir de ahora, cuando la gente me dé feedback y me diga, oye, me ha gustado tal cosa, tal poema, tal, pues eso, claro, es una satisfacción impresionante, es maravillosa, es así. O sea, no lo puedo ocultar. Estoy encantado. Creo que por mí, es así. No sé si he contestado. Y perdón, voy a decir un detallín tonto tal vez. Me hace mucha ilusión saber que hay una librería de Madrid que si tú vas a comprar este libro lo tienes ahora. Que no tiene nada que ver conmigo, en clave, porque lo he visto en todos tus libros. O hay una librería en Barcelona, que no sé cuál es,
que si tú vas allí te puedes comprar. No sé por qué me hace ilusión eso. Fui en clave y busqué el libro a ver si le podía hacer una foto, pero no quise remover mucho y no la hice. Bueno, un poco relacionado a la respuesta sobre los vitales y los referentes. ¿Cómo ha influido tu lado de Jacinto, profesor de historia, experto del siglo XX, en la creación de poesía, de tu poema actual, de otros proyectos? ¿Qué es lo que te ha conmovido? O sea, si has encontrado algo que te conmueva, que has podido agarrarte de allí como materia de creación. Hombre, vamos a ver, bueno, por cierto, mi siglo más bien es el 19, por ahora. Mi hija me dice decimonónico y algún amigo también me dice decimonónico. Aunque estoy metido en un poemario del siglo XX, lo digo. Tú lo sabes. Vamos a ver, mi trabajo me ha nutrido mucho, lo digo aquí en este vídeo que te hacen poner. Yo escribo mucho con los chavales por el programa este que tengo, que lo ha comentado, el programa de diversificación, el programa de tema. Yo les mando a hacer trabajos de escribir, las típicas, en vez de ser las redacciones antiguas, pues intento darle un barniz nuevo, una pequeña historia, relatos cortos, y normalmente el trabajo que tienen que hacer yo lo hago yo también. La corrección que yo hago tienen que ver todos sus historias y yo también leo la mía. En algún momento pensé, dije, van a pensar que este tío es un chulito, un pedante que quiere aquí leer su... Pero me di cuenta que les gustaba y que les era útil. Y yo les intenté decir que yo no era escritor. Y es verdad. No soy, soy un aficionado. Entonces, desde esa óptica, creo que mi contacto con los chavales y las chavalas me ha hecho escribir mucho. Y también, como me gusta bastante, me despierta mucha poesía, está claro, sinceramente. Entonces, desde esa óptica, tal vez, si yo no tuviera ese trabajo, pues no sé si me hubiera lanzado a escribir, no lo sé. Me vino un día una especie de llamada en una presentación de un poemario, de un poeta que está aquí, que es Ángel. En su presentación dije, joder, esto es interesante. ¿Por qué no me meto yo en algo de esto? Pero efectivamente detrás había mucho trabajo en la escuela, mucho trabajo querido. Entonces yo no sé si eso es lo que tú me preguntabas, Andrea. Un poco, sí, pero un poco... O en referencia a la historia, dices. Bueno, yo ahora estoy embarcado, lo digo así, tal vez sea malo decirlo, pero bueno, yo creo que no soy supersticioso, en un poemario que en realidad quiero que sea la historia del siglo XX, mía, de mi familia, de mi pueblo, de España, del mundo. Entonces, en esa óptica, pues sí, estoy investigando cosas del siglo XX y leyendo cosas del siglo XX, y me gustaría hacer un poemario de ese periodo. Poemario. No sé si seré capaz de hacerlo, sinceramente. ¿Tú conoces algún borrador ahí? Jacinto, yo acabo de adquirir tu libro, estoy encantada y estoy echando una ojeada rápida y me sorprende muy gratamente porque me parece que son títulos bellísimos, pero la propia elección de los títulos Nido Buero, Las camas limpias de la cuadra, y yo sé muy bien lo que son las camas de las cuadras, El gato que nunca se esconde o Lamer frío. Estoy mirando un poquito así deprisa, y tú mismo has leído el poema dedicado a tu hija, Lamer frío, y observo con mucha interrogación la relación de elegir estos títulos tan bellos con el poema, los poemas cortos. Esa relación, y estoy muy intrigada. Lamer frío, por ejemplo, porque luego lo leo, o Las camas limpias de la cuadra. Vamos a ver, es una pregunta trampa. No trampa, no. Una pregunta difícil de responder. No, yo te diría que no hay una correlación muy excesivamente exacta y matemática entre el título y el poema. Hay alguna relación, por supuesto, pero ya os he comentado, yo inicialmente este poemario no tenía títulos en los poemas. Ajá. Y entonces yo llegó un momento en que me planteé meter los poemas. Hay una cierta relación.
El poema Dame frío, pues te cuento un poco así muy sucintamente. Dicen que no es bueno comentar muchas estas cosas, pero bueno, como es un vale. Ese poema es un poema cuando mi hija era pequeña y yo me cabreaba con ella. Entonces yo la mía frío y ella me imagino que también. Es así, por eso lo he puesto. Ya, gracias, Jacinto. Yo creo que si al final los títulos son como los nombres de las personas, Sí. de alguna manera, es una manera de presentarte. Y al final, pues yo me llamo Ana porque me lo llamáis todos, no porque yo de mí, en mi interior, sea así, ¿no? Es una tontería lo que acabo de decir, pero no. Es decir, el título lo único que te va a hacer es que tú hagas una lectura con respecto a ese título. Y si lo buscas, lo encuentras. Aunque él no debía haber dicho nunca, no debía haber contado esto de que no tenían en un principio esa relación. Pero sí, al final siempre lo encuentras. Igual que siempre vas a encontrar que tu nombre tiene un sentido. Gracias. Si quieres lo Sí, miramos con cualquiera, pero sí vas a encontrar, porque no están puestos Sí, la- tontamente, o sea, están puestos con Sí, sí. o sea, considero nombrarlos, ¿no? Me lo voy a leer con mucho entendimiento y seguramente hallaré esas claves. Muy bien. Gracias. Bueno, pues yo creo que Jacinto, aquí nos gusta despedirnos si puede ser con poesía. Pues sí. Entonces me encantaría que nos leyeras un poema que te apetezca y antes de que terminemos con tu palabra agradecerte muchísimo la valoración que haces de este espacio, cómo lo habitas y que hayas querido traer tu primera criatura a compartirla aquí con nosotros. Muchas gracias. gracias a vosotros. Bueno, pues mirad, no lo tenía previsto, pero bueno, como soy poco veterano, me han hablado hoy en la comida, que he comido con compañeros, de un poema que le ha llegado a una compañera ya jubilada y que ya le ha llegado. Entonces lo voy a leer. A ver si me encuentro. Es el de Ojalá. ¿Cuál es? El número de los Ojalás. ¿Cómo se titula esto? Perdona, te voy a ir al burro uno por uno. No tardo nada. Pero creo que tenemos alguno. Aquí ya está. Bueno, el título es Arca vacía. Todos los ojalás de cada paso, de cada mirada ciega, de cada silencio,